México es el principal país de emigrantes del mundo, pero lo que empezamos a ver es que dentro de este mundo de emigrantes no se trata, como todo mundo piensa, simplemente de fuerza de trabajo de muy baja calificación que hace labores marginales en otros países. Hay 1.4 millones de profesionistas mexicanos en el extranjero que implican una gran sangría en el exterior y que han sido de alguna manera expulsados del país porque no se han generado las condiciones para aprovecharlos internamente. Entonces el desafío que tenemos es primero descubrir quiénes son esos 1.4 millones, en qué líneas de investigación están. Empezamos a escarbar lo que es una gran caja negra y empezamos a llevarnos sorpresa tras sorpresa, porque en esa caja negra hay líderes mundiales mexicanos que están marcando un liderazgo mundial en distintos campos del conocimiento, algunos que ya hemos identificado que tienen que ver con la nanotecnología, la biotecnología, la ecología, la físico-astronomía, entre otros campos que son muy importantes, y además son personas que lo podría llamar yo como agentes de catalizadores de la sociedad del conocimiento. En México necesitamos dar un salto cualitativo, y que no lo hemos dado, a esta nueva etapa de la revolución tecnológica. De hecho, nos hemos quedado truncos en las otras etapas. Entonces, ahorita, teniendo a esta comunidad tan importante, tan significativa, el desafío, el reto es cómo dar ese salto cualitativo una vez que podamos identificar, involucrar y vincular activamente a esta valiosísima, ¿no?, comunidad de compatriotas que tenemos en el extranjero y que es un recurso valiosísimo y que fueron en algún momento el resultado de una problemática, pero que ahora son una oportunidad que sería, yo creo que muy penoso desaprovechar. Y finalmente creo que es muy importante tener presente que afortunadamente quienes están conduciendo la política de ciencia, tecnología e innovación en México están interesados en este problema, muy interesados en este problema, y esto nos abre una ventana de oportunidad que no habíamos tenido antes, independientemente, y esto lo subrayo, de la política nacional en otros ámbitos. Mira, ahí la verdad me fascina lo que nos comentas, Raúl, tú ahí en Zacatecas, yo aquí en Silicon Valley. En efecto, o sea, somos 1.4 millones de mexicanos que estamos fuera y que tenemos un gran potencial para poder colaborar en una cuestión que es interesante. México, como lo mencionas, tiene una capacidad de producción. Somos el productor de coches, el productor de cuestiones de enseres domésticos, de electrónica, con una gran potencialidad. Esa potencialidad en un momento dado tiene un factor que hay que agregarle un elemento que los mexicanos que hemos estado fuera hemos aprendido en una manera sistemática y rutinaria. ¿Cómo hacemos que no solamente seamos un país de mano de obra, como lo mencionas, y no solamente salga la gente brillante porque no puede hacer cosas en México, sino cómo desde afuera jugamos un rol en construir una capacidad en esta sociedad nueva del conocimiento, en donde grandes proyectos y grandes oportunidades existen, pero tenemos que combinar con esa visión que estoy de acuerdo, el gobierno de México ha hecho una labor tremendamente fuerte en desarrollar ciertas capacidades, pero el engrane más importante es cada uno de nosotros lo que podemos hacer. Y esto, el mexicano puede uno contagiar a sus familiares que viven en México, a sus amigos que están en... O sea, ¿cuántos de mis compañeros que estudiamos en la carrera hoy
todavía está en una posición de influencia que pueden hacer que se construyan las nuevas empresas que necesitamos. Acabamos de tener una reforma, una serie de reformas en México muy importantes, lo cual es una invitación, o llamémoslo todavía un poquito más agresivo, es una provocación a que nosotros tomemos la responsabilidad como sociedad civil de construir esas cosas nuevas. Si queremos crear nuevas áreas de oportunidad en energía, si queremos voltear a ver qué cosas nuevas se pueden hacer en educación, si queremos ver cómo participamos más activamente en los nuevos coches del futuro, ahí esto que tú estás mencionando es cómo en vez de que se vea como una fuga de cerebros, se convierte en una circulación muy estrecha de cerebros, juntemos esa capacidad y empecemos a construir una nueva oportunidad. Ahí tenemos un terreno que a mí me fascina. Te agradezco muchísimo estos puntos de vista y pues la verdad es que yo creo que aquí tenemos que hacer una invitación provocativa a cómo descubrimos dónde viven los mexicanos, qué hacen esos mexicanos afuera y cómo hacemos que esos mexicanos de afuera se conviertan en un motor fundamental que puede agregar un nuevo valor en donde ese aprendizaje en otro lugar se puede llevar a México. Y hoy, a través de estos medios, como lo estamos haciendo en este momento, que platicamos tú y yo vía Skype con un costo prácticamente cero de comunicación, la comunicación ya no es una barrera. No, excelente. Bueno, tú ya eres parte del equipo y creo que muchos de los que nos están escuchando también. Yo la verdad es que cuando he tenido la oportunidad de conversar con colegas, compañeros en el exterior, me he dado cuenta de ese entusiasmo, interés, ¿no?, que tienen en contribuir a esto y entonces creo que lo que estamos tratando es de construir esas avenidas para que podamos realmente reconstruir. Yo lo digo aquí con toda seriedad, ¿no? Reconstruir un país que ahorita está medio ensangrentado. Tú lo dijiste en un sentido positivo, se están abriendo algunas nuevas puertas y ventanas de oportunidad, pero todavía creo que el camino que tenemos por delante es largo y hay que aprovechar precisamente a esta masa crítica de talento que existe en el exterior para avanzar hacia un sistema nacional de innovación, le estamos llamando ahora abierto, que es de alguna manera coherente, ¿no?, con lo que tú estás planteando y ver cómo podemos incidir también en el aparato productivo que desafortunadamente, si bien existe, en la mayoría de los casos está en manos de grandes corporaciones multinacionales. ¿Y cómo podemos crear esas empresas mexicanas que pudieran empezar a transformar realmente el país, generar encadenamientos productivos que los hemos perdido? Y esos son parte de los desafíos y creo que tenemos suficiente talento para poderlos enfrentar y salir airosos, digamos, de esta, yo no sé si le podemos llamar casi cruzada por México, que podíamos emprender juntos. Mira, ahí tú acabas de decir dos elementos que se me hacen fundamentales. Este es un camino largo, pero todo viaje empieza con un primer paso. Y ese primer paso lo que tenemos que hacer es que ya se han dado otros pasos y ahora lo que tenemos que hacer es que nosotros tenemos que continuarlos. La responsabilidad no es que un gobierno haga las cosas, sino que cada uno de nosotros tomemos esa acción y empecemos uno a construir esas pequeñas oportunidades. Las grandes empresas no empezaron grandes. Todo empieza con una pequeña idea. Hay que aprender cómo se hacen. Es algo lo que yo he vivido aquí en Silicon Valley en una manera pues constante. O sea, el platicar con dos amigos que después de 2 años los volteas a ver y tienen una empresa que vale 50 o 100 millones de dólares, que están cubriendo mercados mundiales, que están desarrollando tecnologías que tienen un beneficio para toda la sociedad. Eso es algo en lo que nosotros tenemos, uno, que entender cómo visualizamos y creamos esa idea de que esto es factible y siempre tendremos la forma de echarle la culpa de que no podemos crecer porque hay un grande. Pues pregúntenle a Google si cuando ellos eran chiquitos no tenían unos enemigos bien grandotes. ¿Cómo aprendemos de esto? Y lo mejor es que hay mexicanos que enseñaron ese camino y que hoy
vale la pena que podamos preguntarles qué es lo que sucedió para que estas situaciones surjan. ¿Cómo vamos a ver a esa nueva generación en donde los grandes monopolios de México se sientan preocupados porque hay cientos de mexicanos que están haciendo empresas tan buenas o más valiosas que las que hoy son esas empresas? Es un riesgo, es un temor que algunas de las grandes empresas se van a preocupar con lo que estamos diciendo, pero por el otro lado la riqueza del país es de los que la producimos. No veamos al gran enemigo como un enemigo, busquemos en donde hay una pequeña oportunidad que cuando nosotros la desarrollemos va a ser una gran empresa. Totalmente de acuerdo contigo, Jorge. Yo creo que ahí está. O sea, tenemos que saber cuáles son y descubrir, identificar esas claves, ¿no? Del éxito, ver cómo se pueden reproducir a una escala mayor. Y tenemos la fortuna o la suerte de que ya muchos de nuestros compañeros las conocen y las podríamos, y creo que están en disposición de compartirlas. Y cómo podíamos entonces ir haciendo que esta red vaya expandiéndose y vaya contaminando, contagiando, rompiendo inercias que existen en el país para llevar a un proceso, yo digo, de transformación, o podría sonar muy fuerte, pero casi de revolución en México, que nos permita realmente dar ese salto cualitativo que necesitamos para que México sea mucho más grande. Definitivamente las revoluciones, no todas las revoluciones son sangrientas, tenemos una revolución industrial y hoy vivimos la revolución del conocimiento. Vamos a atenderla y seguro sigamos trabajando juntos e invitemos a quien esté quiera sumarse a esta cruzada como mencionas, porque a final de cuentas el resultado va a ser la satisfacción de construir un buen negocio, una buena oportunidad, un buen programa de gobierno, un buen mecanismo para cómo mejoramos nuestra forma de vida. Gracias. Claro, gracias a ti y yo creo que hay que caminar juntos. Me gustó mucho la idea que dices. Nos podemos apoyar en el gobierno, pero por supuesto desde nuestras propias trincheras, que ninguno de los dos, por lo menos somos parte del gobierno. Y creo que desde estas trincheras podemos aportar mucho y creo que tendríamos también el apoyo en este momento, por lo menos de estas instancias del gobierno a las que hice referencia. Pues un gran abrazo, Jorge, y muchas gracias. Sale, pues hasta luego y seguimos en comunicación. Por supuesto.